Europa es el sueño de mucha gente. Francia, Italia, Alemania, España, Reino Unido. Son países que encantan por su lujo, su historia y su seguridad. Destinos que reciben millones de turistas cada año y que refuerzan esa imagen clásica de una Europa rica, limpia y civilizada. Pero hay un país en este mapa que no encaja en este patrón. Un lugar donde los prejuicios preceden al pasaporte, donde el nombre por sí solo ya causa desconfianza. Estamos hablando de Rumanía, uno de los países más rechazados del continente. Rechazado por sus vecinos, por los titulares, por las estadísticas. Sinónimo de corrupción, miseria, peligro. Para mucha gente, Rumanía es el tipo de lugar que se evita, del que se oye hablar, pero nunca se piensa visitar. Pero, ¿es todo eso cierto? ¿Cómo se ha convertido toda una nación en sinónimo de problema? ¿Y por qué molesta tanto este país? Hoy, en Bello Mundo, nos sumergiremos en el país más denostado de Europa y descubriremos lo que nadie te ha contado sobre él. Número 1. Ubicación y datos generales. Si no sabes dónde está Rumanía en el mapa, no te preocupes, mucha gente tampoco lo sabe. Rumanía se encuentra en el este de Europa y limita con Ucrania, Hungría, Bulgaria, Serbia y Moldavia. Y al sur, todavía tiene una franja costera bañada por el Mar Negro. Geográficamente, se encuentra en una encrucijada. Está entre Europa del Este, el sur del continente y la llamada Europa Central, pero sin encajar realmente en ninguna de estas regiones. Es como si siempre estuviera a medio camino. El territorio no es enorme, tiene más o menos el tamaño de la mitad de España, pero dentro de esta área cabe una variedad de paisajes difícil de imaginar. En el centro del país, por ejemplo, se encuentra la cordillera de los Cárpatos, una cadena montañosa con densos bosques, osos, lobos y pueblos que parecen congelados en el tiempo. Allí se encuentra el monte Moldoveanu, el punto más alto de Rumanía, con más de 2.500 metros de altitud. Más al sur, las montañas dan paso a fértiles llanuras. Es allí donde se encuentran las ciudades más grandes, los campos agrícolas y gran parte de la población que vive de la tierra. Siguiendo hacia el extremo este, se llega al delta del Danubio, uno de los más grandes de Europa, una región llena de canales, aves raras y una biodiversidad que parece sacada de un documental. Y aún queda la costa. La costa rumana en el Mar Negro alberga ciudades como Constanza, que combina playa, ruinas romanas y vida nocturna. No es un destino famoso entre los turistas, pero precisamente por eso aún conserva un encanto un poco rudo, un poco secreto. En medio de todo esto se encuentra Bucarest, la capital, una ciudad llena de contrastes, con arquitectura soviética, palacios del siglo XIX, cafés modernos, avenidas anchas y mucho tráfico. Por cierto, no es solo Bucarest. Conducir en Rumanía no es fácil, por no decir que es un verdadero caos. En las ciudades, el tráfico es confuso e intenso. Aparcar también es complicado. Los rumanos no suelen alinear bien los coches, y si no hay sitio, es habitual encontrar vehículos en las aceras o formando una segunda fila. En las carreteras no es muy diferente. Falta señalización adecuada. Casi no hay señales de límite de velocidad y el incumplimiento de las normas de adelantamiento aumenta el número de accidentes. Así que toda precaución es poca. Además de la geografía, hay otra cosa que intriga: la historia. Número 2. Historia. Rumanía no surgió como potencia ni como imperio dominante. De hecho, pasó gran parte de su historia siendo escenario de disputas entre gigantes. Los romanos llegaron primero y dejaron carreteras, fortalezas e incluso el nombre. Luego vinieron los otomanos, los austrohúngaros y los rusos. Todos querían un pedazo del territorio. Esta posición geográfica se convirtió en una maldición
y una identidad al mismo tiempo, siempre rodeada, siempre vigilada, siempre absorbiendo un poco de cada invasor, pero sin rendirse nunca por completo. En aquella época, Rumanía ni siquiera existía como país. Lo que había eran 3 regiones separadas: Transilvania, Moldavia y Valaquia, cada una con sus propios conflictos, alianzas y ocupaciones. La unificación no comenzó hasta el siglo XIX, tras muchas guerras, presiones externas y tratados internacionales. Y aún así, la idea de nación tardó en consolidarse. Poco después llegaron las guerras mundiales, los bombardeos, la ocupación soviética y la transformación forzosa en república comunista. Bajo el régimen de Nicolae Ceausescu, el país se convirtió en una dictadura cerrada, aislada del mundo y marcada por el miedo. Censura, pobreza, vigilancia. Nadie podía salir, nadie podía hablar, nadie podía elegir. Y por si fuera poco, también estaban las absurdas políticas del dictador. Una de las más extrañas era el plan de fortalecer la nación obligando a las parejas a tener al menos 5 hijos. A pesar de la escasez, los estantes vacíos y los hospitales precarios, el gobierno fomentaba la multiplicación de la población como si fuera una misión patriótica. El régimen cayó a finales de los años 80, pero el trauma permaneció. Las décadas de aislamiento dejaron marcas difíciles de borrar. Y aún hoy hay gente que asocia Rumanía con esa imagen gris de la Europa del Este, hecha de bloques de hormigón y escasez. Y tal vez precisamente por haber resistido tanto tiempo entre imperios, dictaduras e invasiones, el país se ha convertido en lo que es hoy. Número 3. Población, religión y creencias. Después de tantas invasiones, divisiones y dictaduras, cabría esperar un pueblo rígido, estandarizado, sin identidad. Pero es justo lo contrario. Rumanía está hecha de contrastes humanos. Son más de 19 millones de personas que viven en realidades muy diferentes. Por un lado, grandes ciudades como Cluj-Napoca, Iași y Bucarest, con universidades, tráfico intenso y una vida moderna. Por otro lado, pueblos donde la vida sigue otro ritmo: carros en caminos de tierra, ropa tendida en los tendederos, cocinas de leña que echan humo al final de la tarde, lugares donde los vecinos se llaman por su nombre y todos se conocen desde hace generaciones. La mayoría son rumanos, pero hay comunidades que mantienen tradiciones muy fuertes, como los húngaros en Transilvania y los romaníes, de los que hablaremos más adelante. Y cuando se trata de fe, Rumanía no es un país tibio. Más del 80% de la población es cristiana ortodoxa, y eso se nota en todas partes. Iglesias de piedra, velas encendidas en silencio, iconos religiosos en las paredes, bendiciones antes de las comidas. La religión está presente en las fiestas, en las costumbres, en las supersticiones. Incluso entre los más jóvenes, que dicen no ser tan religiosos, muchos siguen hábitos que provienen de la fe. Hay quienes no se lavan el pelo ciertos viernes, quienes solo celebran bodas cuando lo permite el calendario ortodoxo, quienes no salen de casa sin hacerse la señal de la cruz, a veces por creencia, a veces por tradición, pero sigue ahí, moldeando el día a día. Y más allá de la diversidad, el pueblo rumano es famoso por algo que nadie espera: su extrema hospitalidad. Número 4. Hospitalidad. Una de las mayores sorpresas para quienes visitan Rumanía es su gente, más concretamente, la forma en que te reciben. ¿Conoces la expresión «mi casa es tu casa»? Allí se toma al pie de la letra. En los pueblos del interior es habitual encontrar casas con las puertas abiertas, y no por falta de seguridad, sino por hospitalidad. Es como si dijeran: quien llegue está invitado. Si apareces por sorpresa, no hay problema. Encontrarás una mesa recién puesta, comida calentándose en la cocina y el anfitrión haciendo todo lo posible por servirte lo que tenga. Aunque no hayas planeado nada,
Actuará como si todo estuviera listo desde siempre. Esta costumbre viene de lejos. En los tiempos difíciles del comunismo, compartir lo poco que se tenía era una cuestión de supervivencia. Y ese espíritu de comunidad se ha mantenido. Hoy en día se manifiesta como generosidad, como placer por mostrar lo mejor del país. Y vale la pena recordar, en la cultura rumana, despedir a un visitante es una falta de educación. Así que, si haces amigos allí, prepárate. Un café puede durar toda una tarde. Un almuerzo se convierte en cena. Y ya que hablamos de la mesa, nada mejor que hablar de comida. Número 5. Gastronomía. Uno de los platos más populares es el sarmale, rollitos de col rellenos de carne picada, arroz y especias, cocidos lentamente en una salsa de tomate muy espesa. Es comida familiar, de esas que recuerdan a los domingos. Otro clásico es la mamaliga, una especie de polenta firme, que suele servirse con queso salado, crema agria y huevos. Puede parecer sencillo, pero en Rumanía es puro confort, especialmente en los días fríos. Y, por supuesto, está la ciorba, una sopa agria, elaborada con verduras, carne, caldo de huesos y un toque de vinagre o limón. Hay versiones con pollo, cerdo, tripa y pescado. Cada región tiene la suya, y cada familia jura que la de la abuela es insuperable. La carne de cerdo también es una presencia garantizada. En algunas regiones del interior aún se mantiene la tradición de reunir a la familia para preparar salchichas, ahumados y conservas durante el invierno. Es un ritual de resistencia y memoria. Y para acompañar todo esto, siempre el pan. Porque en Rumanía, el pan es más que un acompañamiento. Es el alimento más importante de la mesa. Está presente en el desayuno, en la comida y en la cena. Aunque falte cualquier otra cosa, el pan nunca falta. Y la razón es sencilla. Es barato, accesible y simboliza la abundancia. Junto con el pan, otro elemento casi sagrado de la mesa rumana es la tuica, un destilado artesanal elaborado con ciruelas, fuerte y aromático, que se sirve en pequeñas dosis antes de las comidas. Es un símbolo de hospitalidad. Si te invitan a cenar a casa de alguien, puedes estar seguro de que la tuica será lo primero, como una especie de ritual de bienvenida. Número 6. Tradiciones. Si hay algo que no falta en Rumanía, además de la comida abundante, son las tradiciones curiosas. Empezando por el matrimonio. En muchas familias existe una regla no escrita que dice lo siguiente: solo puede haber una boda al año. Así es. Si dos hermanos están comprometidos, el más joven tiene que esperar. Dicen que 2 bodas en el mismo año dan mala suerte. Como resultado, hay parejas que lo posponen todo para no romper la costumbre. Es casi como entrar en una cola invisible. El que empieza a salir primero, se casa primero. Otra tradición muy rumana es el secuestro de la novia. Durante la fiesta de la boda, los amigos de la novia simplemente se la llevan. La llevan a algún bar cercano o a una plaza escondida, mientras el novio se queda sin saber qué hacer. Después de un rato, recibe un mensaje de los secuestradores con una petición de rescate. Puede ser una botella de bebida, una declaración de amor en público o un baile divertido. Solo después de pagar el bozo o el champán, la novia regresa, entre aplausos y risas. Y ya que hablamos de bodas, hay otro detalle que llama la atención por allí. ¿Conoces ese dicho que dice que quien se casa quiere casa? Pues bien, en Rumanía, ese deseo casi siempre se hace realidad. Número 7. Vivienda. El país donde casi todo el mundo tiene casa propia. Hoy en día, alrededor del 96% de los rumanos viven en una casa o apartamento que pertenece a su propia familia.
Es uno de los índices de propiedad de vivienda más altos del mundo, mayor que el de Suiza, Alemania o Francia, y mucho mayor que la media europea. Y si te preguntas cómo un país con un historial de luchas, dictaduras y crisis económicas ha logrado este hito, la respuesta está en la historia reciente de Rumanía. Tras la caída del comunismo, a principios de los años 90, el gobierno decidió vender los apartamentos que antes pertenecían al Estado. Alrededor del 70% de las viviendas urbanas eran públicas, y, de repente, se pusieron a la venta a precios simbólicos. Mucha gente compró el apartamento donde vivía pagando cantidades comparables a las de un televisor en color en aquella época. Esto creó toda una generación de propietarios, familias que, aunque con pocos recursos, tenían un lugar donde vivir sin pagar alquiler. Hasta hoy, este modelo influye en el estilo de vida del país. Vivir de alquiler es poco habitual, e incluso los más jóvenes acaban heredando inmuebles o comprando casas modestas con la ayuda de la familia. Es un tipo de seguridad que falta en muchos lugares y que, en Rumanía, se ha convertido en parte del modo de vida. Número 8. Lugares curiosos. Aunque nunca hayas pensado en visitar Rumanía, hay un lugar del que seguro has oído hablar: Transilvania. Y, por supuesto, el castillo de Drácula. No son solo cosas de libros o películas, existen de verdad. El castillo, en realidad, se llama Castillo de Bran. Se encuentra en lo alto de una colina, rodeado de densos bosques y una niebla que parece sacada de un cuento gótico. Y aunque no fue exactamente el hogar del vampiro más famoso del mundo, tiene conexión con la figura que inspiró al personaje, el temido Vlad Tepes, el Empalador. Vlad fue un príncipe de Valaquia conocido por su brutalidad. Gobernó con mano de hierro, castigos crueles y un cierto placer por sembrar el miedo. Su fama atravesó los siglos hasta convertirse en leyenda, y fue a partir de ella que el escritor Bram Stoker creó, en el siglo XIX, el personaje del conde Drácula. El resto se convirtió en turismo. Hoy en día, el castillo atrae a miles de visitantes al año. Todo el mundo quiere ver de cerca la fortaleza que alimenta la imaginación sobre los vampiros y la sombría fama de Rumanía. Pero el país es mucho más que eso. Rumanía cuenta con 7 patrimonios reconocidos por la UNESCO, entre ellos las fortalezas dacias de los Montes Orastie, las iglesias de madera de Maramuresh, los monasterios pintados, los pueblos con iglesias fortificadas, el centro histórico de Sighișoara y el delta del Danubio, una de las zonas húmedas más grandes y mejor conservadas de Europa. Y aún hay espacio para lo insólito, como el cementerio de Sapanza, también conocido como el Cementerio Alegre. Allí, cada lápida está pintada con colores vivos, dibujos caricaturescos y poemas que cuentan, con humor, cómo vivió y murió la persona. En lugar de tristeza, lo que se ve allí es una celebración de la vida, de la memoria e incluso de la muerte con ligereza. Es este tipo de contraste lo que hace de Rumanía un país sorprendente, lleno de paisajes, historias y tradiciones que escapan al cliché. Pero, a pesar de todo esto, todavía hay gente que frunce el ceño solo al oír su nombre. Y aquí viene la pregunta inevitable: ¿por qué un país con tanta historia, paisajes increíbles y un pueblo tan hospitalario sigue teniendo tan mala fama? La respuesta está en una combinación de estereotipos, generalizaciones y prejuicios puros y simples. Número 9. Prejuicios y estereotipos. Gran parte de la mala fama de Rumanía proviene de una antigua y peligrosa confusión entre el pueblo rumano y la etnia romaní, también conocida como gitana. Los romaníes son un grupo nómada, originario de la India, repartido por varios países de Europa. Rumanía tiene, de hecho, una de las mayores poblaciones romaníes del continente.
Pero eso no significa que todos los rumanos sean gitanos, y mucho menos que todos los gitanos representen al país. Sin embargo, fue precisamente esta mezcla de conceptos la que alimentó uno de los estigmas más injustos de Europa. Históricamente, los romaníes han sido objeto de esclavitud, persecución e incluso exterminio durante el nazismo. Incluso hoy en día, viven al margen de la sociedad en varios países. Cuando Rumanía entró en la Unión Europea, en 2007, muchos romaníes aprovecharon la libertad de circulación y emigraron a países como Francia, Reino Unido e Italia. Pero el choque cultural fue fuerte. En varias ciudades surgieron campamentos improvisados, mendigos en las calles y, sí, algunos casos de robo. La excepción se convirtió en la regla. Todos los gitanos pasaron a ser vistos como estafadores, ladrones o aprovechados. Si has visto la serie Peaky Blinders, recordarás el estigma. En la trama, la familia Shelby tiene raíces gitanas. Y eso ya es suficiente para que sean objeto de prejuicios, persecución y desconfianza. Por supuesto, se trata de ficción y ellos eran realmente criminales, pero eso no significa que toda la comunidad lo fuera. De hecho, tenemos un vídeo aquí en el canal que cuenta la historia de los romaníes, las persecuciones que sufrieron a lo largo de los siglos y el terror al que se enfrentaron. El hecho es que el prejuicio se extendió como la pólvora, afectando incluso a quienes no tienen nada que ver con la historia, como la población rumana. Rumanía se convirtió en chivo expiatorio, como si fuera la cuna de todo lo que Europa quería rechazar. Para que te hagas una idea del nivel, en 2013, el entonces primer ministro de Francia, Manuel Valls, declaró públicamente que los romaníes tenían un modo de vida incompatible con la sociedad francesa, y que la mayoría debería ser deportada, como si todos fueran de Rumanía, como si no existieran romaníes franceses, italianos o españoles, como si la etnia fuera un sello de país. En aquella época, menos del 4% de la población de Rumanía era de etnia romaní. Aún así, todo el país pasó a cargar con ese estigma. Y junto con él llegaron otras etiquetas. País pobre, atrasado, lleno de gente que quiere robar el trabajo y vivir a costa del sistema. Muchos rumanos también emigraron en busca de mejores condiciones de vida. Gente común, como cualquier otro inmigrante. Pero Europa, que adora levantar muros invisibles, empezó a ver a todos con los mismos ojos torcidos. Los periódicos británicos hablaban de una invasión del Este. Los titulares alertaban sobre bandas rumanas, colapso social, rumanos saqueando las arcas públicas. Y, aunque no había pruebas, la imagen se fue construyendo día tras día. Y por si todo esto fuera poco, aún quedó el escándalo de la carne de caballo. En 2013, estalló el escándalo de la carne de caballo. Los supermercados europeos vendían carne de vacuno adulterada con carne de caballo, y enseguida señalaron a Rumanía. Pero la verdad es que el país exporta este tipo de carne legalmente, con el etiquetado correcto, como es habitual en varias partes de Europa. El fraude se produjo después, en otro país, donde alguien cambió las etiquetas. Aún así, la culpa recayó sobre Rumanía. Hasta hoy hay gente que recuerda a Rumanía como ese lugar que vende carne de caballo disfrazada. Y por si fuera poco, aún quedan los problemas reales: pobreza rural, analfabetismo funcional, carreteras precarias. Es cierto que aún hay mucho por mejorar, como en todos los países, pero cuando todo esto se suma a los estigmas antiguos, los prejuicios cobran fuerza. Al final, un país con historia, cultura y gente como cualquier otro ha acabado convirtiéndose en sinónimo de pobreza, engaño y peligro. Pero quien se toma la molestia de mirar más allá de los titulares, casi siempre encuentra un lugar muy diferente al que pintan. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Tu visión de Rumanía era similar a la que te hemos mostrado?
¿O también te has dejado llevar por los titulares sensacionalistas y los estereotipos baratos que circulan por ahí? Deja en los comentarios lo que más te ha sorprendido. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte aquí en Bello Mundo, activar las notificaciones y darle al me gusta al vídeo. Aquí seguimos viajando por un mundo que la mayoría prefiere ignorar. Hasta la próxima.